Nunca imaginé que mi propio padre se quedaría ahí, inmóvil y en silencio, viendo cómo su nueva esposa tiraba mi cena a la basura solo porque me atreví a sentarme a la mesa al mismo tiempo que su verdadera familia. Ese momento fue el inicio del mes más infernal de mi vida. Ahora, mientras empaco mis pertenencias en mi habitación, aún escucho su voz retumbando en mis oídos. Le dijo a mi padre que el simple hecho de verme les quitaba el apetito a sus hijos, y él solo asintió, sin siquiera levantar la vista para mirarme. Mi nombre es Mateo, tengo 19 años, y hace apenas 8 meses mi vida era totalmente distinta. Todo cambió cuando Valeria entró en nuestra casa con sus 2 hijos malcriados, Hugo y Lucía. Mi madre falleció hace 2 años y, sinceramente, pensé que mi padre merecía ser feliz de nuevo. Lo que no sabía era que su felicidad se construiría sobre mi total destrucción psicológica. Todo empezó de forma mundana. Valeria se mudó a los 4 meses de conocer a mi padre, Andrés. Al principio, solo decía que estaba limpiando, lo que en realidad significaba tirar mis cosas viejas y las fotos de mi madre que, según ella, cargaban el ambiente. Mi padre trabajaba en 2 empleos para cubrir los gastos de la casa en Sevilla y parecía tan cegado por las atenciones de esa mujer que dejó de notar lo que pasaba bajo su propio techo. La noche que todo se descontroló, yo acababa de llegar de mi turno en una cafetería local, agotado y hambriento. Ellos ya estaban en la cocina, Valeria, sus hijos y mi padre, que parecía un hombre bajo algún tipo de hechizo. Me serví una porción de paella, que yo mismo había comprado con mis ahorros el martes anterior, y me senté en la silla vacía junto a mi padre. El silencio cayó al instante, un silencio tan denso que casi se podía sentir en la piel. Valeria dejó su tenedor lentamente, miró a Hugo y a Lucía, quienes hicieron muecas de asco de inmediato, y luego dirigió su mirada hacia Andrés. No gritó, lo dijo con ese tono gélido y calmado que aterra más que los gritos. Andrés, acordamos que el tiempo en familia es solo para nosotros. Mateo debe entender que su presencia aquí sobra. Ya es un hombre y no debería molestar a los niños mientras disfrutan de una cena tranquila. Me quedé helado, con el cubierto a mitad de camino, esperando que mi padre dijera algo como, Valeria, ¿esta es su casa, de qué hablas? Pero él solo apartó su plato y dijo en voz baja. Mateo, ¿podrías cenar en tu cuarto? Los niños están cansados hoy, no hay necesidad de crear tensión innecesaria. Lo miré y no reconocí a la persona sentada frente a mí. Era mi padre, el hombre que me enseñó a defenderme, el que lloró conmigo en el entierro de mamá, y ahora me pedía que abandonara la cocina de mi propia casa para no molestar a los hijos de otra persona. Cuando intenté protestar, Valeria se levantó, agarró mi plato, y con un movimiento rápido, arrojó toda la comida al cubo de la basura, añadiendo que si no respetaba sus reglas, simplemente no comería en esa mesa. Ese incidente ocurrió hace exactamente 3 semanas, a mediados de noviembre, y desde entonces mi vida es una serie de humillaciones que mi padre decide ignorar. Valeria empezó a controlar cada uno de mis movimientos, cuánto tiempo paso en la ducha, cuánta luz gasto en mi cuarto e incluso qué comida tomo de la nevera, a pesar de que yo pago la mayoría de mis víveres con mis propios euros. Hugo y Lucía, al ver el apoyo de su madre, se volvieron más audaces, entraban a mi cuarto, tomaban mis cosas o esparcían basura sobre mi cama, sabiendo que si los tocaba o levantaba la voz, Valeria armaría un escándalo frente a mi padre acusándome de ser agresivo e inestable. Intenté hablar con mi padre a solas el pasado sábado, mientras revisaba el coche en el garaje de la calle Santa Cruz. Papá, mira lo que está pasando, ella me está echando de casa literalmente, tienes que ver que esto no está bien. Ni siquiera se dio la vuelta. Siguió manipulando el motor y gruñó, Mateo, ya eres mayor, tienes 19 años. Es hora de que aprendas a convivir. Valeria se esfuerza por todos nosotros y tú solo creas problemas con tu egoísmo. En ese momento comprendí que estaba completamente solo en esa casa, que hacía tiempo había dejado de ser mi refugio. Cada día me levanto con un peso en el pecho, preguntándome qué nueva forma de atormentarme inventará Valeria hoy. Ha empezado a sugerirle a mi padre que mis ingresos del trabajo deberían ir a un fondo familiar común que, por supuesto, ella administraría. Pero lo más aterrador no es el dinero, es la forma en que me mira, como si yo fuera una mala hierba que debe ser arrancada de raíz. No solo quería que comiera aparte, quería que dejara de existir en su nueva realidad perfecta. Y yo aún no sabía que su siguiente movimiento sería mucho más cruel, apuntando directamente a lo único que me quedaba de mi madre.
La segunda semana de diciembre fue como caminar por un campo de minas sin mapa. Cada vez que salía de mi habitación, sentía los ojos de Valeria clavados en mi nuca, calculando cuánto aire respiraba. Ya no se trataba solo de la cena, se trataba de dejar claro que cada metro cuadrado de esta casa en el barrio de Los Remedios era ahora su territorio. Implementó reglas de convivencia dignas de un niño de primaria, no de un hombre de 19 años que trabaja 25 horas semanales mientras termina su último semestre. Me impuso un toque de queda a las 9. Si llegaba un minuto tarde, echaba el cerrojo y me obligaba a esperar en el portal hasta que mi padre regresaba de su turno de noche, mientras ella me observaba desde el balcón con una sonrisa de victoria. El pasado martes, al volver a casa, encontré la puerta de mi cuarto abierta de par en par. Soy muy celoso de mi intimidad, sobre todo porque Hugo y Lucía creen que compartir techo les da derecho a saquear mis cosas. Al entrar, vi a Valeria junto a mi armario con una caja de cartón. Dentro estaban los pocos recuerdos que conservo de mi madre, sus viejos diarios, unas flores secas de su jardín favorito y un pequeño joyero de madera sin valor material, solo con la bisutería que ella solía usar. Valeria me miró, sin inmutarse por haberme invadido, y soltó: Mateo, este cuarto es un peligro de incendio con tantos trastos. Voy a bajar esto al trastero. Hugo necesita un espacio para sus juegos y estamos pensando en convertir este cuarto en su sala de consolas, ahora que está creciendo tanto. Sentí un fuego en el pecho que no puedo describir. No era solo rabia, era un dolor físico, como si alguien me apretara los pulmones. Le arrebaté la caja de las manos y le ordené que saliera. No grité, pero la voz me temblaba. Le dije que no tenía derecho a tocar las cosas de mi madre. Ella no discutió. Solo me dedicó esa pequeña sonrisa de lástima, la que se le da a un perro callejero antes de dormirlo, y se marchó en silencio. 10 minutos después, mi padre me llamó. Ni siquiera estaba en casa, ella ya le había enviado una versión distorsionada de lo ocurrido. Por teléfono, él me soltó que estaba siendo hostil y que Valeria solo intentaba ayudarme a limpiar. Me dijo que debía pedirle perdón por mi arrebato si quería seguir viviendo allí sin pagar alquiler. Ahí empezó la presión financiera. El miércoles por la mañana, encontré una factura impresa sobre la encimera. Valeria había calculado el precio de mercado de mi habitación, una parte de la luz, el agua e incluso una tasa de gestión por el Internet. El total ascendía a casi 750 euros al mes. Yo apenas gano unos 1,50 euros en la cafetería tras pagar impuestos. Sabía exactamente lo que hacía. Quería vaciar mis ahorros para que no pudiera mudarme ni pagar la matrícula de la universidad en otoño. Cuando le enseñé el papel a mi padre, él solo suspiró y se frotó la cara. Parecía viejo y agotado, pero en lugar de defenderme, dijo: Mateo, los tiempos son difíciles. Valeria tiene razón, ya eres un adulto. En cualquier otro sitio pagarías más. Es justo que contribuyas a la familia. La palabra familia me dolió como una bofetada. Pasé los siguientes días haciendo turnos dobles, tratando de estar fuera de casa lo máximo posible. Estaba exhausto. Apenas dormía y comía barritas energéticas en el coche para no sufrir la humillación de la cocina. Pero lo peor era el juego psicológico. Hugo y Lucía empezaron a romper mis cosas por accidente. Mis auriculares aparecieron partidos por la mitad. Mi sudadera favorita, un regalo de mi madre, acabó en la basura empapada en lejía. Cuando se la enseñé a Valeria, ella se encogió de hombros. Los accidentes con la colada pasan, Mateo. Quizás si lavaras tu propia ropa en lugar de dejármela a mí, esto no pasaría. Yo sí lavo mi propia ropa. Ella había entrado en el lavadero mientras yo trabajaba para echar lejía en la lavadora. Me di cuenta de que ella no era solo una madrastra malvada. Era una campaña calculada para destruirme hasta que me fuera con las manos vacías o estallara de tal forma que mi padre no tuviera más remedio que echarme. Ella le susurraba al oído cada noche. Podía oírlos a través de las paredes delgadas, su voz suave y manipuladora, diciéndole que yo envenenaba el ambiente, que los niños tenían miedo de mi temperamento y que yo era un recordatorio de un pasado que él necesitaba dejar atrás. Escuchar a mi padre darle la razón, aunque fuera con su silencio, dolía más que cualquier insulto. Estaba eligiendo una mentira antes que a su propio hijo. Pero hay algo que ellos no saben.
Hay una razón por la que estoy luchando tanto por quedarme en esta casa, más allá de no tener a dónde ir. Mi madre era más lista de lo que la gente creía y conocía las debilidades de mi padre mejor que nadie. He estado revisando unos papeles viejos que logré esconder antes de que Valeria los limpiara, y empiezo a ver una realidad de las finanzas familiares que no encaja con su historia. Hay un secreto sobre esta propiedad y el dinero del seguro de vida que mi padre no ha mencionado, y creo que Valeria lo sabe. Por eso está tan desesperada por echarme antes de que cumpla los 20 el mes que viene. La tensión en la casa es tan espesa que apenas puedo respirar. Cada comida que hago a solas en mi cuarto se siente como una cuenta atrás. Yo los vigilo y ellos me vigilan a mí. Valeria cree que ha ganado porque ha puesto a mi padre en mi contra, pero no sabe cuánto estoy dispuesto a aguantar para proteger lo que es mío por derecho. Solo necesito sobrevivir 2 semanas más. La tercera semana de diciembre fue el momento en que la guerra psicológica se convirtió en un asedio total. Ya no se trataba solo de cenar en mi cuarto, Valeria había declarado la cocina como zona restringida, durante lo que ella llamaba las horas sagradas de la familia. Llegó al extremo de comprar un candado para la despensa y poner una cadena alrededor de la manija de la nevera. Le dijo a mi padre que era para controlar mejor el presupuesto de la compra, pero todos sabíamos la verdad. Cada vez que volvía del trabajo, tenía que pedirle la llave si quería comer algo que no fuera una barrita de cereales seca de las que escondía bajo el colchón. Una tarde, tenía tanta hambre que no esperé a que terminara su meditación en el salón e intenté coger un trozo de pan. Me pilló, y soltó un grito tan agudo que pensé que alguien estaba siendo atacado físicamente. Mi padre vino corriendo, antes de que yo pudiera articular palabra, ella me señalaba temblando, diciendo que la estaba intimidando y que acechaba la cocina como un depredador. Luego vino la escalada en la regla de la cena. Vinieron unos parientes lejanos de Valeria, gente que yo ni conocía. Pensé que, por guardar las apariencias, me dejarían sentarme a la mesa. Me vestí bien y entré en el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que era de mi madre. En cuanto aparté una silla, la habitación se quedó en silencio sepulcral. Valeria ni miró a los invitados, clavó la vista en mi padre y dijo: «Andrés, lo hablamos. La digestión de los niños es muy sensible, y tener a Mateo aquí, bueno, ya sabes cómo se pone. Arruina el apetito de todos con esa cara que trae». Hugo, que solo tiene 10 años pero ya es un maestro de la crueldad, empezó a fingir arcadas y apartó su plato. «Mamá, me encuentro mal. Haz que se vaya». Mi padre ni siquiera tuvo el valor de mirarme. Se quedó mirando su servilleta y susurró: «Mateo, por favor. Esta noche no. Llévate un plato al garaje o a tu cuarto. No montes un espectáculo». Me quedé allí 10 segundos eternos, sintiendo el calor subir por mi rostro, viendo cómo esos extraños me miraban como si fuera un animal enfermo. No monté ningún espectáculo. Me di la vuelta y me fui, pero al salir, escuché a Valeria decir en voz alta: «Ha sido tan difícil desde que murió su madre. Intentamos ayudarle, pero tiene tanto resentimiento». Fue ahí cuando comprendí que no solo querían echarme, estaban destruyendo mi reputación para que, cuando me pusieran en la calle, nadie de nuestro círculo me ofreciera un techo. Me estaban pintando como el villano de una historia en la que apenas me dejaban participar. La situación económica empeoró. Debía pagar los 750 euros del alquiler, y cuando fui a mi escondite en el armario, una cajita de metal donde guardaba mis propinas, estaba vacía. Faltaban casi 250 euros. Sabía perfectamente que Hugo había estado en mi cuarto, pero al enfrentar a Valeria, ella me dio la vuelta a la tortilla. Me acusó de mala gestión y le dijo a mi padre que probablemente me gastaba el dinero en sustancias y mentía para no pagar. Mi padre, que antes confiaba ciegamente en mí, me exigió ver mis extractos bancarios en el pasillo mientras Valeria sonreía con Victoria detrás de él. Al no encontrar nada raro, ni siquiera se disculpó. Solo dijo: «Bueno, lo habrás perdido. El viernes quiero el dinero completo o tendremos que replantearnos tu estancia aquí». No podía ni concentrarme en la cafetería. Una noche, esperé a que la casa se quedara en silencio. Necesitaba encontrar los papeles sobre la titularidad de la casa que había visto de pasada. Bajé al sótano, donde mi padre guarda el archivador antiguo. El corazón me golpeaba las costillas. Encontré la carpeta marcada como herencia y patrimonio.
Al revisar las páginas, descubrí la escritura. La casa no estaba solo a nombre de mi padre, estaba en un fideicomiso. Mi madre lo había organizado todo para que la propiedad no pudiera venderse ni alterarse significativamente, sin mi consentimiento una vez cumplidos los 20 años. Y lo más impactante, había una cláusula que estipulaba que, si mi padre se volvía a casar, una parte del valor líquido, un 40%, debía transferirse inmediatamente a una cuenta para mis estudios. No lo había hecho. Se había quedado el dinero para costear el nivel de vida de Valeria, los tutores privados de sus hijos y el coche nuevo que ella conducía. Estaba robando mi herencia para pagar a la gente que me trataba como basura. Justo cuando guardaba el papel, la puerta del sótano crujió. Me quedé helado. Se encendió la luz y allí estaba Valeria, en lo alto de la escalera. Ya no llevaba su máscara de dulzura. Me miró con una intensidad gélida y depredadora. Sabía que eras una ratita, siseó, bajando la voz para que mi padre no oyera. ¿Crees que esos papeles importan? Tu padre me firmó un poder notarial la semana pasada. Ahora yo mando sobre esta casa, Mateo. Y me voy a asegurar de que para cuando cumplas los 20 la semana que viene, no tengas ni un céntimo ni un techo. Le diré que intentaste pegarme. Haré que odie hasta el recuerdo de tu nombre. Me di cuenta de que esto no era una riña familiar. Era una guerra por mi futuro. Ella ya había movido sus fichas y yo estaba a un paso de perder todo por lo que mi madre trabajó. El comentario del apetito arruinado era solo una distracción. Quería quebrar mi espíritu para que no tuviera fuerzas de luchar por lo que legalmente es mío. Me quedaban exactamente 7 días para mi cumpleaños, y sabía que si no actuaba rápido, la próxima vez que viera el interior de esta casa sería desde la acera mientras tiraban mis maletas por la ventana. Volví a mi cuarto, eché el cierre, y por primera vez en meses, no lloré. Empecé a escribir una lista de todas las personas que aún recordaban a mi madre en Sevilla. La mañana siguiente al enfrentamiento en el sótano, me despertó el sonido de un taladro. Corrí al pasillo y vi a un hombre que no conocía cambiando la cerradura de la puerta principal. Valeria estaba allí, bebiendo café, observándolo como si supervisara una obra de arte. Mi padre no aparecía por ningún lado. Cuando pregunté qué estaba pasando, ella ni me miró, señaló una maleta solitaria junto a la puerta. Tu padre y yo hemos decidido que tu comportamiento agresivo de anoche fue la gota que colmó el vaso, dijo con voz plana. No nos sentimos seguros contigo en casa. Tus cosas están en el garaje. Tienes 1 hora para llevártelas antes de que llame a la policía por allanamiento de morada. Intenté llamar a Andrés. Saltó el buzón. Llamé una y otra vez, pero me había bloqueado. Comprendí que ella le habría quitado el móvil o le habría convencido para hacerlo. Sentí un frío entumecedor en el cuerpo. Tenía 19 años. Me quedaban apenas 400 euros en el banco porque ella me había robado el efectivo, y me echaban de mi hogar 6 días antes de cumplir los 20. No grité. No le di esa satisfacción. Cogí mi maleta, fui al garaje y cargué todo lo que pude en mi viejo coche. Pasé las 2 noches siguientes durmiendo en el aparcamiento de la cafetería de la calle Betis. Me dolía la espalda y olía a aceite refrito, pero dediqué cada segundo a mi teléfono. No fui a la policía todavía, fui a ver al señor Maldonado. Era un antiguo amigo de mi madre, un abogado que la ayudó a crear el fideicomiso años atrás. Nos vimos en una pequeña tasca porque yo no podía pagar una consulta formal. Le enseñé las fotos de la escritura y los documentos que encontré. Esperaba que me dijera que podíamos demandarla y ya está. En lugar de eso, el señor Maldonado suspiró y se ajustó las gafas. Mateo, dijo con una lástima que me dio náuseas. Hay algo que no ves. Estos documentos muestran que se retiró una gran parte de la liquidez del fondo hace 8 meses. No se movió a otra cuenta, se retiró. Tu padre lo firmó, pero como tú ya eras mayor de edad en ese momento, se requería tu firma también. Me quedé helado. Yo nunca firmé nada, señor Maldonado. Ni siquiera sabía que ese dinero estaba disponible. Él me miró fijamente. Entonces tu padre falsificó tu firma, Mateo. No solo gestionó mal el dinero, cometió robo de identidad y fraude contra su propio hijo para conseguir ese efectivo. Valeria probablemente se enteró,
y así es como lo ha estado controlando. No es solo su esposa, es su extorsionadora. Si ella va a las autoridades con pruebas de la falsificación, tu padre irá a prisión por mucho tiempo. Por eso hace todo lo que ella dice. Probablemente le esté obligando a poner la casa a su nombre ahora mismo para mantenerla callada. El mundo pareció inclinarse. Mi padre, el hombre que me sostuvo mientras lloraba a mi madre, me había robado el futuro para satisfacer a esa mujer, y ahora era prisionero de su propio crimen. El abogado me dio dos opciones: denunciar el fraude, lo que congelaría los activos y detendría el traspaso de la casa pero enviaría a mi padre a la cárcel, o marcharme y dejar que Valeria se quedara con todo. Me quedaban 48 horas para mi 20 cumpleaños, el día en que el fideicomiso debía entregarse y el traspaso de la casa se formalizaría. Pasé esas horas en un estado de disociación total. Observé a mi padre desde la distancia. Lo vi salir de una notaría en la plaza de Cuba con Valeria. Parecía un fantasma, había perdido peso y caminaba encorvado. Valeria, en cambio, radiaba felicidad, apretando una carpeta contra su pecho como si le hubiera tocado la lotería. La noche antes de mi cumpleaños, conduje de vuelta a la casa. No entré. Me quedé en el coche al final de la calle y miré las luces de la cocina. Los vi allí, Valeria, Hugo y Lucía cenando. Mi padre estaba en la cabecera, pero no comía, solo miraba a la pared. Comprendí que Valeria no solo me había reemplazado a mí, lo estaba borrando a él también. En cuanto la casa estuviera a su nombre, lo echaría o lo tendría como un sirviente. Saqué mi móvil y busqué el contacto de la Policía Nacional. Mi pulgar temblaba sobre el botón de llamada. Si pulsaba, recuperaría mi dinero y mi casa. Tendría para la universidad y la vida que mi madre quería para mí. Pero yo sería quien le pusiera las esposas a mi padre. Pensé en el comentario del apetito arruinado, en la lejía sobre la sudadera de mi madre y en el silencio cobarde de mi padre en el garaje. Entonces, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Una foto del joyero de mi madre, el que Valeria se había llevado. Estaba en un contenedor de basura frente a la casa, junto a un montón de periódicos viejos. El texto decía: se te olvidó llevarte el resto de tu basura. La recogida pasa a medianoche. Eso fue todo. En ese momento murió cualquier duda. Comprendí que no quedaba familia que salvar. Solo había una depredadora y un hombre que había elegido ser su cómplice. Mientras empezaba a marcar, vi a mi padre salir al porche. Miró a su alrededor, vio mi coche y, por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas. No saludó. No se movió. Solo se quedó allí, esperando a ver qué iba a hacer yo. El reloj del salpicadero marcó las 11:58. En 2 minutos, cumpliría 20 años. Salí del coche, sintiendo el aire gélido de la noche en la cara, y caminé hacia el contenedor al final de la entrada. Rebusqué y agarré el joyero de mi madre. Estaba pegajoso, probablemente por algún refresco que Hugo había vertido encima, pero estaba intacto. No volví al coche. Caminé directo a la puerta principal. No llamé. Sabía que habían cambiado las cerraduras, pero también sabía que el teclado del garaje tenía el mismo código que usamos durante 10 años. El cumpleaños de mi madre. Mi padre había estado demasiado distraído o era demasiado sentimental para cambiar ese único detalle. Marqué los números, la luz se puso verde y entré en la casa por el cuarto de servicio. La cocina estaba en silencio, pero la luz seguía encendida. Valeria y mi padre estaban sentados a la mesa, rodeados de papeles. Ambos saltaron cuando entré. El rostro de Valeria pasó del asombro a la furia pura en un segundo. Se levantó, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Te dije que llamaría a la policía, Mateo. Estás allanando mi propiedad. Lárgate antes de que termine de marcar. Tenía el móvil en la mano, con el pulgar sobre la pantalla. Mi padre no se movió. Solo me miró con esos ojos hundidos, como un hombre que ya ha aceptado su ejecución. Adelante, Valeria. Llámalos, dije. Mi voz era sorprendentemente firme. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Mientras vienen, podemos hablar de la Guardia Civil. Podemos hablar de los 110.
€000 que tú y Andrés retirasteis de mi fideicomiso hace 8 meses usando una firma falsificada. El señor Maldonado tiene los documentos originales y los registros bancarios. También tiene una declaración mía diciendo que nunca autoricé ni un céntimo de ese retiro. Así que, si viene la policía, no solo me llevarán a mí por allanamiento. Se llevarán a papá por fraude y robo de identidad. Y como tú has estado gastando ese dinero en tu coche nuevo y en las clases de tus hijos, eres cómplice. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. A Valeria le empezó a temblar la mano y bajó el móvil lentamente. Miró a mi padre, esperando que dijera algo, que lo negara, que lo arreglara. Pero él solo escondió la cabeza entre las manos y empezó a sollozar. No fue un llanto dramático, era el sonido de un hombre roto por su propia cobardía. Iba a devolverlo, Mateo, balbuceó entre dientes. Ella dijo que lo necesitábamos. Dijo que era para la familia. Pensé que podría reponerlo antes de que cumplieras los 20. No pensaste eso, papá. Simplemente hiciste lo que ella te ordenó porque tenías miedo de estar solo, sentencié. Miré a Valeria. La prepotencia había desaparecido, se veía pequeña, acorralada y peligrosa. Así es como va a funcionar esto. Ya es medianoche. Tengo 20 años. Este fideicomiso es totalmente mío. El señor Maldonado tiene preparada una nueva escritura y un acuerdo de liquidación para vuestras firmas. Vais a traspasarme la casa por completo. Os mudaréis antes de que termine la semana. A cambio, no presentaré cargos. No enviaré a mi padre a prisión. Te quedas con el coche y el dinero que quede en tus cuentas, pero te vas de esta casa y no vuelves a contactarme nunca. Valeria intentó reír, un sonido agudo y nervioso. No puedes hacer eso. Andrés, dile que no puede. Este es nuestro hogar. Pero mi padre la miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi un destello del hombre que solía ser. La miró con total asco. Se dio cuenta de que la mujer por la que había traicionado a su hijo era la misma que estaba dispuesta a dejar que fuera a la cárcel con tal de quedarse con una casa que no le pertenecía. Dame el bolígrafo, Mateo, dijo él. Los siguientes 3 días fueron un borrón de reuniones legales y cajas. Valeria gritó, maldijo e intentó romper cosas al salir, pero yo me quedé allí, observándola. Vi a Hugo y Lucía llevar sus juguetes al coche y no sentí nada. Ni satisfacción, ni alegría, solo un vacío alivio. Cuando llegó el momento de que se marcharan, mi padre se detuvo en la puerta. Me miró, esperando un abrazo, un apretón de manos, alguna señal de que todo estaría bien algún día. Yo solo le sostuve la puerta abierta. No puedo perdonarte lo que hiciste, papá. La elegiste a ella por encima de la memoria de mamá y por encima de mí. Me quedo con la casa porque es lo único que queda de nuestra familia que no ha sido envenenado. Debes irte. No dijo nada. Caminó hacia el coche donde Valeria esperaba tocando el claxon con impaciencia. Vi cómo las luces traseras se alejaban por la calle. Ha pasado exactamente un mes desde aquella primera cena en la que ella tiró mi plato a la basura. La casa está vacía ahora. Se llevó casi todos los muebles alegando que eran suyos, y no me importó lo suficiente como para pelear por ellos. Estoy sentado en el suelo del antiguo despacho de mi madre, sosteniendo su joyero. Gané. Tengo la casa. Tengo la victoria legal. Pero mientras me siento aquí en silencio, me doy cuenta de que el chico que era hace un mes, el que solo quería terminar sus estudios y tener una vida normal, ha desaparecido. El dinero y las propiedades se pueden recuperar, pero no puedes desver el momento en que tu propio padre decide que eres prescindible. Tengo un techo sobre mi cabeza y un futuro por delante, pero a mis 20 años he aprendido la lección más dura que existe. A veces, las personas que se supone que más te aman son solo personas que aún no han encontrado un precio lo suficientemente alto por ti. No estoy seguro de si tengo suerte o si solo soy la última persona en pie en una casa llena de fantasmas. Creo que me quedaré aquí un rato, solo para ver si el silencio acaba pareciéndose a la paz o si se quedará así de pesado para siempre.